En una escuela secundaria, un niño negro trataba de evitar a toda costa la atención de los matones. Se movía en silencio, no hacía contacto visual, aguantaba. Era la única manera de sobrevivir en una escuela donde el poder pertenecía a los ruidosos, a los despiadados, a los intocables, pero no importaba cuánto se esforzara. Cada día era el mismo. Lo empujaban en los pasillos, se reían de él, le robaban sus pertenencias y las esparcían por el suelo como piezas rotas de su dignidad. Pero cuando mencionaron a su padre, cuando lo empujaron un paso de más, no aguantó. Luchó. Y ese día, todo cambió. Jamal Carter había aprendido a encogerse, a ocupar menos espacio, a moverse por los pasillos de Southside High como una sombra, callado y sin ser notado. Conocía las reglas de supervivencia. Mantén la cabeza agachada. No hagas contacto visual. No les des razones. Había funcionado durante un tiempo, hasta que dejó de hacerlo. Justo había salido de su última clase, caminando por el pasillo hacia su casillero. Cuando comenzaron las voces, «¡Oye, Carter!», escuchó la voz de Troy Parker antes de verlo. Fuerte, arrogante, rebosante de diversión. Como si ya estuviera riéndose de la parte graciosa de un chiste que Jamal aún no conocía. Siguió caminando, esperando, estúpidamente, tonta y desesperadamente esperando, que tal vez esta vez lo dejaran en paz. Pero nunca lo hacían. Un empujón fuerte por detrás lo hizo tropezar hacia adelante, casi perdiendo el equilibrio. Apenas logró sostenerse antes de que sus manos tocaran el suelo. Las risas estallaron detrás de él. «Vaya, lo siento», se mofó Marcus Hill, su voz saturada de falsa simpatía. «No te vi ahí, hermano». Jamal exhaló por la nariz, estabilizándose, forzando su rostro a una expresión neutral. No respondió. No les dio la reacción que querían. Eso solo lo empeoró. «Hombre». «¿De verdad piensa que puede ignorarnos?», reflexionó Troy, colocándose frente a Jamal, bloqueando su camino. Detrás de él, Eric Sanders y Marcus se esparcieron, creando una pared. Sin salida, Troy sonrió, sus ojos azules brillando con algo malvado. Extendió la mano, agarrando la correa de la mochila de Jamal. «¿Qué tienes aquí, eh?». Jamal apenas tuvo tiempo de tensar los músculos antes de que Troy tirara con fuerza. La correa se deslizó de su hombro y de repente su mochila había desaparecido. «Vaya, esta cosa está pesada», dijo Troy, desabrochándola sin dudar. «¿Qué tienes aquí, ladrillos?». «Oh, espera, ¿no? Solo un montón de cosas de nerd». Metió la mano sacando un puñado de libros y cuadernos, arrojándolos al suelo. Jamal apretó la mandíbula. Sus dedos se hicieron puños a los lados mientras sus cosas se esparcían por el sucio piso del pasillo. Los bolígrafos rodaban debajo de los casilleros. Sus cuadernos golpeaban el suelo con un estallido, las hojas sueltas deslizándose y rasguñando el suelo. Su cuaderno de bocetos, su cuaderno personal, cayó boca arriba, abierto, con las páginas doblándose en las esquinas. Se movió sin pensar, agachándose para recogerlo. Un pie se estampó sobre la portada. Jamal se congeló. Troy sonrió mirándolo, presionando su tenis más fuerte contra el libro, aplastándolo contra el suelo. «¡Au! ¿Lo vas a recoger?», se burló. «Vamos, Carter, sé un buen nerd y recoge tu desorden». Las manos de Jamal temblaban. Su pecho se sentía apretado, el calor subiendo por su garganta como humo de un fuego que no debía encender. A su alrededor, los estudiantes miraban. Algunos susurraban. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando. Nadie ayudó. «Oh, espera». Se rió Marcus, pateando uno de los libros de Jamal por el pasillo como si fuera un balón de fútbol. Deslizándose por el suelo, giraba, sus páginas doblándose y desgarrándose al chocar contra un casillero. «Damn, hermano, creo que lo necesitaba», dijo Eric, sonriendo. «Ups», añadió Marcus, sonriendo. Los dedos de Jamal temblaron. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Esperas. No eres el que lo inicia, pero cuando comienza, lo terminas». Todavía no tragó la ira, empujándola hacia lo profundo, forzándose a quedarse quieto.
Todavía no. Troy se agachó, su cara a unos centímetros de la de Jamal. Demasiado cerca. ¿Sabes, Carter? Pensé en dejarte en paz hoy, dijo, en un tono bajo, dirigido solo a él. Pero sigues actuando como si fueras mejor que nosotros, como si fueras demasiado bueno para hablar con nosotros, como si creyeras que eres algo especial. La mandíbula de Jamal se tensó. Pero no lo eres, continuó Troy, con voz arrogante y confiada. No eres nada. Solo un pobre tipo silencioso esperando que alguien venga a salvarte. Pero adivina qué. Nadie vendrá, Carter. Nunca lo hacen. Jamal levantó la vista encontrando sus ojos, y por primera vez, Troy dudó. Fue solo por una fracción de segundo. Un destello de algo que Jamal no podía identificar. Inquietud. Tal vez incluso duda. Luego desapareció, oculto tras su habitual mueca burlona. Troy se enderezó, sonriendo. Adelante, recoge tus cosas. Retrocedió asintiendo hacia el desorden en el suelo. Marcus y Eric se rieron, como si ya hubieran ganado. Jamal tomó una respiración lenta. Se agachó, recogiendo primero su cuaderno de bocetos, limpiando la tierra y revisando si las páginas estaban rasgadas. Se movió deliberadamente, lentamente, recogiendo sus cosas sin decir una palabra. Southside, Chicago, era un lugar donde la fuerza significaba supervivencia, y el silencio a menudo significaba sumisión. Pero para Jamal Carter, el silencio era una elección, no una debilidad. A los 16 años, era alto pero delgado, con ojos agudos que ocultaban más de lo que revelaban. Su ropa era simple, su actitud reservada, y las gafas de alambre descansaban sobre su nariz haciéndolo parecer más un ratón de biblioteca que un luchador. Así es como quería que fuera, porque en Southside High, donde los fuertes mandan y los débiles sufren, mezclarse era la apuesta más segura. Jamal no era débil, todo lo contrario. Cada mañana antes de que saliera el sol, estaba en el gimnasio con su padre, Raymond Carter, un hombre cuyas manos llevaban las cicatrices de innumerables peleas. Raymond una vez soñó con ser boxeador de clase mundial, pero la vida tenía otros planes, un par de malas peleas, algunos combates arreglados, y una carrera que nunca despegó lo dejaron dirigiendo un modesto gimnasio de boxeo. Pero eso no significaba que no tuviera nada que enseñar. Si acaso, Raymond había aprendido la lección más valiosa de todas: saber cuándo pelear y cuándo alejarse. Esa era la lección que le inculcaba a su hijo cada mañana, mientras el sonido rítmico de los puños golpeando los sacos resonaba a través del gimnasio tenuemente iluminado. En el gimnasio de boxeo, te estás volviendo más rápido, observó Raymond, viendo cómo Jamal lanzaba un combo de 1-2 al saco. Los movimientos del chico eran fluidos, controlados, pero siempre había algo que faltaba. Pero todavía te estás conteniendo. Jamal exhaló, limpiándose el sudor de la frente. No respondió. No tenía que hacerlo. Su padre siempre podía ver a través de él. ¿Qué pasa? Raymond se apoyó en las cuerdas, brazos cruzados. Algo te preocupa. Estás peleando como si tuvieras un peso sobre los hombros. Jamal mantuvo la vista en el suelo, ajustando la cinta alrededor de sus nudillos. Quería decir que no importaba, que era solo otro día como cualquier otro. Pero las palabras se asentaban pesadas en su garganta. Su padre no le creería de todos modos. Raymond tenía una forma de leerlo, de saber cuándo algo lo estaba molestando. Y hoy, lo estaba. Por un momento consideró quitarse el peso de encima, decirle a su padre que no era nada. ¿De qué serviría hablar de ello? Quejarse no cambiaría nada. Pero el recuerdo de las risas de Troy, de la voz burlona de Marcus, de la forma en que toda la escuela parecía solo mirar, sin intervenir, sin preocuparse, se acumulaba en su pecho. Sus dedos se convirtieron en puños y dejó escapar una respiración lenta. Dudó, mirando el suelo raspado del gimnasio. Luego, finalmente, habló. Es lo mismo todos los días, admitió. Troy, Eric, Marcus, nunca se detienen.
No importa lo que haga. Me empujan en los casilleros, toman mis cosas, hablan mal de mí, y nadie hace nada. A nadie le importa. Su padre escuchó en silencio, asintiendo lentamente. No interrumpió. Eso era otra cosa de Raymond. Dejaba que Jamal hablara, nunca presionándole para que dijera más de lo que quería. Cuando el chico finalmente lo miró, Raymond exhaló y se pasó la mano por su barba corta y canosa. «Déjame preguntarte algo», dijo Raymond. «¿Cuál es la regla más importante en el boxeo?» Jamal frunció el ceño. Sabía a dónde iba esto. No inicies una pelea que no tienes que pelear. Raymond sacudió la cabeza. Esa es parte, pero la verdadera regla, la verdadera lección, tienes que saber cuándo levantarte. No lanzas el primer golpe, pero debes asegurarte de lanzar el último. Te contienes hasta que el momento es correcto, hasta que sepas que nunca volverán a intentar molestarte. Jamal absorbió esas palabras, dejándolas asentarse profundamente en su pecho. Su padre no le estaba diciendo que fuera a buscar una pelea, le estaba diciendo que terminara una cuando llegara el momento. Asegurarse de que cuando finalmente decidiera levantarse, no habría segundas oportunidades, no habría la próxima vez para aquellos que pensaban que era débil. Jamal asintió, apretando las vendajes alrededor de sus nudillos. No dijo nada más, pero en su mente algo cambió. El peso que había cargado todo este tiempo, ira, frustración, la presión sofocante de ser visto como indefenso, se sentía diferente ahora. No era algo para aguantar, era algo para prepararse. Esa mañana, mientras salía del gimnasio y caminaba a la escuela, lo sintió en sus huesos. El momento se acercaba, y cuando ocurriera, estaría listo. A la mañana siguiente, Jamal entró en Southside High como siempre lo hacía, con la cabeza agachada, los hombros rectos, mezclándose con la multitud. Los pasillos estaban vivos con el caos habitual. Casilleros cerrándose, tenis chillando sobre el linóleo, ráfagas de risa en diferentes esquinas. Era solo otro día, otra rutina. Pero en el fondo de su mente resonaban las palabras de su padre, más pesadas que su mochila: esperas. Esperas el momento adecuado. No estaba seguro si hoy sería ese momento. Tal vez sería mañana, tal vez la próxima semana. Pero se acercaba. Eso era lo único que sabía. Mientras se dirigía hacia su casillero, la tensión familiar se asentó en su estómago. No necesitaba darse la vuelta para saber que estaban cerca. Podía sentirlo antes de escuchar sus voces. «¡Oye, Carter!». Jamal no reaccionó de inmediato. Mantuvo sus movimientos lentos, metódicos, girando su candado de combinación con un enfoque deliberado. Pero entonces, una mano pesada golpeó la parte trasera de su cabeza. No lo suficiente como para derribarlo, solo lo suficiente para recordarle quién mandaba aquí. «No me ignores, nerd». La voz de Troy se derramaba de diversión. Jamal exhaló por la nariz, rodando la mandíbula antes de darse la vuelta. Ahí estaba, de pie al frente de su grupo como siempre, una sonrisa arrogante estirada en su rostro. Eric Sanders se erguía detrás de él, todo músculo y sin cerebro, con los brazos cruzados como un portero de seguridad en un club. Y luego estaba Marcus Hill, el que más le gustaba hablar, el que más se reía de sus propios chistes. «Te ves algo tenso hoy, Jamal», dijo Marcus sonriendo. «¿Una noche difícil? ¿Qué pasa? ¿Todavía enojado por ayer?» Jamal no mordió el anzuelo. No estaba dispuesto a darles lo que querían. Troy se inclinó un poco, bajando la voz lo suficiente para sonar personal. «O tal vez», continuó, «estés enojado porque todos vieron ese video de tu papá siendo golpeado». Los dedos de Jamal temblaron. «Sí, hombre, lo vi anoche», añadió Marcus, sacudiendo la cabeza con un exagerado descontento. «El tipo recibió más golpes que una maldita bolsa de velocidad. Esa es tu línea de sangre, ¿eh? ¿Una familia de bolsas de boxeo?» Eric se rió. «Apuesto a que por eso Jamal nunca pelea de vuelta. Es un rasgo familiar». Las risas resonaron por el pasillo, de una forma que cortaba más hondo que los puños.
Jamal sintió el calor subiendo a su pecho, pero no lo dejó ver. Se quedó ahí, con la espalda recta, el rostro inquebrantable. Podía escuchar la voz de su padre en su cabeza, firme, inquebrantable: cuando llegue el momento, no dudes. Dejó que el momento se alargara, dejando que pensaran que lo tenían acorralado. Luego, lentamente, inclinó la cabeza, su mirada encontrando la de Troy. ¿Ahora ven el boxeo? Su voz era calmada, casi divertida. Dejó que sus ojos pasaran entre ellos, captándolos uno por uno. Es curioso. No pensé que tipos débiles como ustedes se preocuparan por peleas reales. Las risas se detuvieron. La expresión de Troy cambió, la sonrisa tambaleándose por medio segundo antes de endurecerse en algo más frío. La sonrisa de Marcus se deformó, y las cejas de Eric se fruncieron en una confusión que se acercaba a lo desconcertante. ¿Qué demonios acabas de decir?, preguntó Troy. Jamal se encogió de hombros, su tono sin esfuerzo. Dije que son débiles. Las palabras flotaron en el aire, afiladas, deliberadas, como el primer puñetazo en una pelea que ningún lado había reconocido todavía. Jamal podía sentirlo en el aire, el peso de su desafío asentándose en sus huesos. Marcus soltó un resoplido, sacudiendo la cabeza. Oh, este hijo de puta piensa que es gracioso ahora. Eric crujió los nudillos. No, él piensa que es duro. La mandíbula de Troy se tensó. Luego, lentamente, se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. ¿Crees que somos débiles? Jamal mantuvo su mirada. No parpadeó. Sí. Troy soltó un aliento agudo. Luego dio un paso atrás, asintiendo para sí mismo. Sus manos se convirtieron en puños. Está bien, Carter. Vamos a ver si sigues pensando eso cuando terminemos contigo. Eric sonrió ya subiendo las mangas. Marcus estiró los dedos como un pianista a punto de tocar su melodía favorita. El pulso de Jamal se estabilizó. Sus músculos se sentían sueltos, listos. Sabía lo que venía, pero esta vez no estaba esperando ser golpeado. Esta vez estaba listo para terminarlo. Jamal apenas tuvo tiempo de soltar su mochila antes de que Eric se lanzara hacia él, lanzando un pesado gancho de derecha que iba directo a su mandíbula. Fue torpe, alimentado por el ego y la fuerza bruta, el tipo de puñetazo que funcionaba con niños que no sabían mejor. Pero Jamal no era solo un niño. Había pasado toda su vida viendo a su padre entrenar a peleadores, absorbiendo cada lección como algo natural. Vio el puñetazo venir antes de que el puño de Eric siquiera dejara su costado. Un cambio de peso, un tenso movimiento del hombro, una señal en un instante que la mayoría de las personas ni siquiera notarían. Jamal se deslizó hacia la izquierda, el golpe cortando aire vacío donde había estado su cabeza un segundo antes. La multitud que había comenzado a reunirse soltó un suspiro colectivo, pero Jamal no había terminado. En el mismo movimiento, giró sus caderas, lanzando un nítido contragolpe a las costillas de Eric. Un golpe sólido resonó por el pasillo, y la respiración de Eric se detuvo mientras el aire salía de sus pulmones. Sus rodillas se doblaron ligeramente, su cara contorsionándose en una expresión de sorpresa. Jamal no esperó a que se recuperara. Giró con los ojos ya fijados en Marcus, que había estado rodeándolo, tratando de flanquearlo. Marcus lanzó un golpe salvaje, un intento desesperado de sorprenderlo, pero Jamal se agachó bajo el golpe, trasladando su peso al pie trasero, antes de lanzarse hacia adelante con un uppercut corto y compacto a la boca del estómago de Marcus. Fue un golpe limpio. Marcus soltó un tosido ahogado, sus manos volando a su estómago mientras se tambaleaba hacia atrás, jadeando por aire. Troy, que había estado observando con los ojos entrecerrados, de repente se dio cuenta de que esto no iba como esperaba. Su rutina habitual, escoger al niño que parecía más débil, humillarlo, dar un ejemplo, se había dado vuelta por completo. Jamal no solo se estaba defendiendo, estaba desmantelándolos. Jamal se volvió hacia Troy, moviendo los hombros, su postura sin esfuerzo, natural. Sus movimientos no eran salvajes,
No estaban impulsados por la ira o la desesperación. Eran controlados, medidos, peligrosos. Troy apretó los puños, su mandíbula tensa mientras avanzaba. «Está bien, Carter. Vamos a ver qué realmente tienes». Era más rápido que los demás, más confiado. Pero la confianza no ganaba peleas. La habilidad sí. Troy lanzó un rápido jab, probando, buscando una apertura. Jamal se movió lo suficiente para dejar que lo rozara en la mejilla, sus ojos fijos en cada pequeño movimiento. Otro jab. Un feint, un cruzado de derecha. Jamal lo leía todo como si fuera un libro. Luego, cuando Troy se comprometió con un gancho de izquierda, Jamal se acercó. Su mano izquierda se disparó, atrapando la muñeca de Troy a mitad de su movimiento, deteniendo el golpe en seco. La fuerza del movimiento envió una sacudida por el brazo de Troy. Sus ojos se abrieron en incredulidad. Antes de que pudiera reaccionar, Jamal apretó su agarre y giró, forzando a Troy a perder el equilibrio. Y luego, el golpe final, un recto derecho limpio y preciso en el pómulo de Troy. No lo suficientemente fuerte como para romper nada, pero lo suficientemente fuerte como para hacer una declaración. Troy retrocedió, estrellándose contra los casilleros, su cabeza girando hacia un lado. Todo el pasillo quedó en silencio. Por primera vez en su vida, Troy Parker no estaba de pie sobre alguien. Era él quien estaba en el suelo. Las cámaras de los teléfonos ya estaban listas, grabando cada segundo. Susurros se deslizaron por la multitud, el asombro y la admiración, reemplazando la diversión habitual. Jamal Carter, el chico callado, al que todos pensaban que era débil, acababa de derribar al matón más grande de la escuela, Eric. Todavía encorvado, sosteniendo sus costillas, miró a Marcus, que estaba jadeando por aire. Ninguno de ellos se movió para ayudar a Troy. Jamal dio un paso más cerca mirándolo desde arriba. Este era el momento del que su padre había hablado. Podía terminarlo aquí mismo, humillar a Troy como él había humillado a otros, pero no lo hizo. Solo lo miró desde arriba y habló, su voz calmada, segura. «Te lo dije, eres débil». Luego, se dio la vuelta, agarró su mochila y se fue. Jamal caminó por el pasillo, el peso de lo que acababa de suceder asentándose sobre él como un fuego que se consumía lentamente. El silencio detrás de él era ensordecedor, pero no miró hacia atrás. No necesitaba. Podía sentir las miradas sobre él, las expresiones atónitas, los murmullos que viajaban como ondas a través de la multitud. Moments antes, habían sido espectadores de su humillación, observadores pasivos de su sufrimiento. Ahora, estaban siendo testigos de algo más, algo que nunca esperaron. Un cambio en el poder, una verdad que ya no podían ignorar. Troy Parker, el rey indiscutido de Southside High, estaba en el suelo, y Jamal Carter lo había puesto allí. Ajustó su mochila sobre el hombro. Su corazón seguía latiendo rápidamente en su pecho. La adrenalina aún no se había desvanecido, pero se obligó a respirar, a mantenerse tranquilo. No se arrepentía de lo que había hecho, ni por un segundo, pero sabía que esto no había terminado. Nunca lo estaba. La campana sonó, sacando el pasillo de su letargo. Los estudiantes comenzaron a moverse nuevamente, la corriente de cuerpos fluyendo alrededor de Jamal como agua, algunos dándole miradas cautelosas, otros murmurando con incredulidad. Captó fragmentos de conversaciones a medida que pasaba. ¿Viste eso? Derribó a Troy como si nada. Amigo, tengo todo grabado. ¿Jamal puede pelear de verdad? Nunca he visto a Troy perder antes. Ignoró todo, empujando a través del ruido, su mente ya trabajando en lo que vendría después. Siempre había consecuencias. Para cuando llegó a su próxima clase, la voz del director resonó por el intercomunicador. Jamal Carter, por favor, dirígete a la oficina principal de inmediato. Exhaló por la nariz. Ahí está. Jamal no se apresuró. Se tomó su tiempo, sus pasos medidos, mientras se dirigía a la oficina. Había esperado esto. Al diablo se había estado preparando para ello desde el segundo en que lanzó su primer golpe. Defenderse, ganar, nunca fue gratis. Sabía cómo funcionaba esto.
Cuando entró a la oficina, Troy ya estaba allí, sentado en una de las sillas contra la pared. Su labio estaba partido, un ligero moretón formándose en su mejilla. Ya no tenía esa sonrisa burlona. Su mandíbula estaba tensa, sus manos en puños sobre su regazo. Miró hacia arriba cuando Jamal entró. Sus miradas se encontraron durante un segundo largo y tenso. Ya no había arrogancia en la mirada de Troy, solo resentimiento. Y algo más, algo cercano al miedo. La directora Holloway estaba detrás de su escritorio, las manos dobladas ordenadamente frente a ella. Era una mujer de mediana edad con rasgos afilados y ojos cansados, del tipo que había visto demasiadas peleas, demasiadas excusas, demasiados niños tratando de salir de problemas. A su lado estaba el oficial Daniels, el oficial de recursos escolares, con los brazos cruzados sobre el pecho, su presencia un aviso silencioso. Jamal sabía cómo se veía esto, un niño negro y un niño blanco en la oficina del director después de una pelea. Uno de ellos sangrando, el otro no. «Siéntate, señor Carter», dijo la directora Holloway, señalando con la cabeza la silla junto a la de Troy. Jamal permaneció de pie. «¿Me van a suspender?» Su expresión no cambió. «Está siendo sometido a una revisión disciplinaria». Jamal dejó escapar un suspiro lento, su mandíbula tensa. «¿Por defenderme?» «Por participar en una alteración física», corrigió Holloway. Los ojos de Jamal se desplazaron hacia Troy, quien estaba allí sentado como una maldita víctima. Como si no hubiera sido él quien empezara todo. Eso es una tontería. «Cuida tu lenguaje», advirtió el oficial Daniels, con voz plana. Jamal apretó los puños, su pulso todavía resonando en sus oídos. Podía argumentar, podía detallar todo. Los meses de acoso, los empujones, las cosas robadas, los constantes insultos. Podía contarles sobre el video, sobre cómo se burlaban de su padre, cómo lo empujaban una y otra vez hasta que finalmente tuvo suficiente. Pero, ¿importaría? ¿Les importaría? Había visto cómo se desarrollaban estas cosas antes. No era estúpido. En cambio, inhaló profundamente. Luego lo soltó. «Está bien. ¿Cuál es el castigo?» Holloway lo estudió durante un largo momento. Luego miró a Troy. 3 días de suspensión. Ambos. La cabeza de Troy se giró hacia ella. ¿Qué? Ambos estuvieron involucrados, dijo ella simplemente. La evidencia en video lo confirma. Jamal parpadeó. Evidencia en video. Alguien debió haberlo enviado a la escuela. Tal vez más de una persona. Por primera vez desde que entró en la oficina, un destello de algo inesperado pasó por él. Vindicación. Troy tartamudeó, su compostura quebrándose. «Eso no es justo. Esta reunión ha terminado», interrumpió Holloway poniéndose de pie. «Ambos pueden salir». Troy se levantó de su asiento saliendo furioso sin decir más. Jamal no se movió de inmediato, solo se quedó ahí, asimilando. Esto ya no se trataba de ganar o perder, era algo más grande que eso. El video estaba afuera, la gente lo había visto. Por una vez habían visto toda la historia. Jamal salió, adentrándose en el pasillo. En el instante en que lo hizo, volvió a sentirlo. El cambio. Los mismos niños que solían pasar junto a él sin una segunda mirada, ahora encontraban sus ojos. Algunos asintieron. Algunos susurraron. Pero ninguno de ellos lo miró como si fuera invisible. ¿Y Troy? Troy no estaba por ninguna parte. Por primera vez en mucho tiempo, Jamal Carter caminaba por Southside High con la cabeza en alto. No como una víctima, no como un objetivo, sino como alguien que finalmente era visto. A lo largo de la tarde, la pelea fue todo de lo que nadie podía dejar de hablar. El video se había propagado como un wildfire, no solo por la escuela, sino en línea. Clips se compartían en grupos de chat, se publicaban en historias, se analizaban en conversaciones susurradas entre estudiantes que nunca habían hablado con Jamal antes. Pero no era solo la pelea misma de la que hablaban, era la acumulación. Los meses de acoso,
La forma en que Troy y su grupo lo habían empujado tanto tiempo, sin control. El hecho de que todos lo hubieran visto suceder pero no hicieran nada, hasta ahora. Por primera vez, la gente no estaba mirando pasivamente. Estaban cuestionando, ¿por qué había tomado tanto tiempo? ¿Por qué tuvo que llegar a los golpes para que a alguien le importara? Al día siguiente, la escuela no tenía más remedio que responder. Durante los anuncios matutinos, la voz de la directora Holloway resonó por los altavoces llevando un peso que no estaba allí normalmente. Como muchos de ustedes saben, ocurrió un reciente incidente de violencia en terrenos escolares, uno que ha provocado conversaciones importantes sobre el acoso, la agresión y la cultura que permitimos existir dentro de estas paredes. El silencio se extendió por las aulas. Todos sabían de qué hablaba. Southside High no tolera la violencia, pero también no podemos ignorar las circunstancias que llevan a eso. Ha quedado claro que muchos estudiantes se sienten incomprendidos, desprotegidos y forzados a soportar un trato que nadie debería enfrentar. Eso cambiará ahora. Jamal se sentó en su asiento, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el altavoz. No estaba seguro de lo que había esperado. ¿Una condena genérica? ¿Una advertencia para mantener las peleas fuera del terreno escolar? Pero esto era diferente. A partir de hoy, nuestro personal implementará nuevas políticas para abordar el acoso y la agresión, incluyendo un sistema de informes anónimos y un control más estricto de las consecuencias. No se trata solo de castigo, se trata de crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros, respetados y valorados. Jamal pudo sentir la energía en la habitación cambiar. Algunos estudiantes parecían incómodos, otros reflexivos, algunos aún escépticos, pero estaban escuchando. Déjenme ser claros, nadie debería sentir que tiene que pelear para ser escuchado. Si nosotros, como escuela, hemos permitido que eso suceda, entonces hemos fracasado, y haremos mejor. El anuncio terminó, pero el impacto se mantuvo. La conversación no disminuyó después de eso. Si acaso, creció. Personas que antes habían permanecido calladas sobre sus propias experiencias con el acoso, comenzaron a hablar. Otros, los que se habían reído o ignorado, empezaron a darse cuenta de que su silencio había sido parte del problema. La cultura de la escuela, una que había permitido que chicos como Troy prosperaran sin control durante años, por fin estaba siendo desafiada. Mientras Jamal caminaba por los pasillos ese día, notó algo más. Troy ya no se reía. Su antigua confianza se había desvanecido, reemplazada por algo más frágil. Su grupo había comenzado a agrietarse. Marcus y Eric manteniéndose a distancia. La lealtad que antes parecía inquebrantable se rompía bajo el peso de la realidad. Por primera vez, ellos eran los que estaban siendo observados. ¿Y Jamal? No necesitaba lanzar otro puñetazo, ya había ganado. Esa tarde, mientras Jamal caminaba a casa, el fresco aire otoñal se sentía diferente, más ligero, más claro. El peso que había cargado tanto tiempo, la frustración de ser ignorado, la ira de ser empujado, ya no estaba allí. No porque la pelea hubiera solucionado todo. No porque Troy y su grupo de repente estuvieran fuera de su vida, sino porque por primera vez había defendido su postura, y el mundo finalmente lo había visto. Cuando entró al gimnasio de su padre, el familiar olor a sudor y cuero lo recibió, junto con los sonidos rítmicos de los guantes golpeando los sacos pesados. Raymond estaba vendando sus manos, preparándose para su próxima sesión. Pero cuando miró hacia arriba y vio a su hijo, no necesitó preguntar qué había pasado. Ya había oído. Así que, dijo Raymond, dejando a un lado sus vendas, finalmente te defendiste. Jamal asintió. Su padre lo estudió por un largo momento. Luego hizo un gesto hacia el ring. Ven aquí. Jamal suspiró dejando caer su mochila. Acabo de salir de una pelea, viejo. Raymond sonrió. ¿Y qué? Jamal dudó. Luego saltó al ring. Su padre levantó sus mitones. Jamal levantó los puños. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Raymond.
Pero un verdadero luchador sigue adelante. Jamal lanzó el primer puñetazo nítido y preciso. Raymond asintió en aprobación. Jamal ya no estaba solo peleando. Estaba convirtiéndose en algo más. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.